Hola, adictos a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911 Policía. El 27 de mayo de 2025, alrededor de las 10 de la noche, en Fullerton, California, Estados Unidos, la policía respondió a una llamada de un adolescente aterrorizado. Su padrastro, intoxicado y sosteniendo un cuchillo, había amenazado a la familia. Los oficiales se apresuraron al bloque 3600 de West Avenue. Minutos después de que llegaron, Héctor Hernández, de 34 años, salió por la puerta principal, con los brazos levantados, aparentemente desarmado. Pero momentos después, la tensión estalló, los oficiales soltaron a un K9. Lo que siguió fue repentino, violento. Hernández hizo un movimiento de apuñalamiento hacia un oficial y clavó el cuchillo en el hombro del perro. Un oficial disparó una vez. Luego siguió otra ronda. «Tiene un cuchillo», gritó alguien. La escena se volvió caótica en segundos. Terminó tan rápido como comenzó. Hernández estaba en el suelo. Hernández fue trasladado al hospital, pero las heridas resultaron fatales. Fue declarado muerto poco después. El cuchillo fue recuperado. El K9, aunque herido, sobrevivió. Una disputa familiar se tornó mortal. Y una vez más, los oficiales tuvieron que decidir en un abrir y cerrar de ojos, actuar o arriesgar vidas inocentes. El 23 de junio de 2025, alrededor de las 5 de la tarde, en el condado de Greenville, Carolina del Sur, Estados Unidos, un equipo de la Fuerza de Tarea de Órdenes de Arresto, que incluía oficiales y alguaciles de Estados Unidos, se acercó a un dúplex en Montague Road. Estaban allí para arrestar a un hombre acusado de intento de asesinato y robo armado. Dentro de la casa, Roe Fitzgerald Hunter, de 40 años, estaba en la cocina. Cuando los oficiales se acercaron, él se resistió, no con palabras, sino con un arma. Sacó una pistola 9 milímetros cargada de su bolsillo. En ese instante, la misión se convirtió en una cuestión de supervivencia. 2 oficiales reaccionaron de inmediato. Los disparos estallaron en un espacio reducido. Hunter fue alcanzado por las balas y cayó. La habitación que segundos antes estaba llena de peligro ahora estaba en silencio y con el olor a pólvora quemada. Los oficiales aseguraron la casa y esperaron a los servicios médicos de emergencia. A pesar de su rápida respuesta, Hunter fue declarado muerto en la escena. Llegó armado y listo para pelear, pero la ley contraatacó. Y en esta línea de deber, la vacilación puede costar vidas. El 12 de marzo de 2022, alrededor de las 2:10 de la madrugada, en Dallas, Texas, Estados Unidos, una noche tranquila se volvió caótica cuando los oficiales avistaron a un conocido delincuente buscado en la sala de juegos Dina en Adelia Road. Se pidió refuerzos, se activaron helicópteros. El reloj estaba corriendo. El sospechoso, Seth Michael Anderson, de 34 años, salió de la sala de juegos en un Infiniti negro. Los oficiales en autos sin identificación lo siguieron hasta un complejo de apartamentos. Pero Anderson no tenía planes de rendirse. Cuando pasó un auto patrulla, lo embistió con fuerza. Golpeó otro auto patrulla, hiriendo a varios oficiales. La persecución atravesó el complejo. Anderson disparó a la policía desde dentro de su auto.
Luego, fingiendo rendirse, levantó las manos solo para correr de nuevo. Comenzó una persecución a pie. Resistió violentamente. Se desplegó una pistola casera. Arrestado. Se encontraron 38 casquillos de bala, 14 disparados por Anderson, 24 por los oficiales, 3 oficiales heridos, ninguno muerto. Un recordatorio, incluso los equipos mejor entrenados pueden quedar atrapados en la tormenta de la imprevisibilidad. Esa noche, nadie murió, pero estuvo aterradoramente cerca. El 18 de febrero de 2025, alrededor de las 5 de la tarde, en Greer, Carolina del Sur, Estados Unidos, los oficiales de la oficina del sheriff del condado de Grenville llegaron al 11 de Gibbs en Oaks Drive. No solo estaban tocando una puerta, estaban enfrentándose a un hombre buscado por crímenes impensables. Monsieur, hands! Monsieur, hands! Get your hands up! Oh, he's got a gun in his hand! He's got a gun in his hand! He's got a pistol in his hands. Watch the corner. Cuando el primer oficial se acercó, William Clayton Blackwell, de 39 años, salió de la casa móvil. Segundos después, huyó. Los oficiales gritaron. Corrió hacia la parte trasera de la propiedad armado. Primero con una pistola, luego con un rifle alimentado por cargador. La tranquilidad del vecindario se convirtió en temor. Drop the gun! Hey, he's taking a prone position. A pesar de las repetidas órdenes de soltar el arma, Blackwell se tumbó, apuntó directamente a los oficiales y disparó. Temiendo por sus vidas, 4 oficiales abrieron fuego. Las balas resonaron en el aire. El enfrentamiento terminó con Blackwell en el suelo. Pero durante 12 minutos esperaron detrás de cobertura, sin saber si se levantaría de nuevo. Los oficiales se acercaron con cuidado. Un equipo canino aseguró la escena. Los servicios médicos de emergencia llegaron rápidamente, pero era demasiado tarde. Blackwell fue declarado muerto. Su rifle fue recolectado como evidencia. 4 oficiales dispararon, 2 no lo hicieron. Y aunque sus rostros permanecen borrosos por protección, su valentía es absolutamente clara. Hey, keep your hands out to your side. I see his right hand, see his left hand. El 8 de mayo de 2025, aproximadamente a las 5:49 de la tarde, en Hammond, Indiana, Estados Unidos, oficiales de policía de Chicago respondieron a un reporte de un hombre con un arma en el bloque 13.400 de la avenida South Baltimore. El sospechoso, Joseph Navarro, de 50 años, era buscado por agresión agravada. Hold on. Get a car. Open the car. Open the car. Keep your hands up! Get out of the car! 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 Emergency Charlie Union 60550. Please, Southbound from where? I'm Raven. Los oficiales observaron a Navarro entrando a un vehículo e intentaron detenerlo. Navarro huyó de la escena, llevando a los oficiales a una persecución a alta velocidad que terminó en un choque en la intersección de Bearburn y la calle Gosling, Hammond. 33, are you still pursuing the vehicle? 10-4.
Available Sergeant of 4. Cuando los oficiales se acercaron al lugar del choque, Navarro disparó contra ellos. La policía respondió al fuego, alcanzando a Navarro múltiples veces durante un intercambio tenso. 433 west on Dearborn. All units 433 location. 433 said he wrecked on Dearborn. He was last seen going down Brainerd. 433, 10-1, 10-1 shots fired! Let me see your fucking hands! Let me 433 see your west hands! on Dearborn. All units 433 location. 433 said he wrecked on Dearborn. He was last seen going down Brainerd. 433, 10-1, 10-1 shots fired! Let me see your hands! Let me see... 433 has 10-1, 433 shots fired Brainerd in the... 433 has 10-1, 433 shots fired Brainerd in the... 432. 432. He's still shooting, still up! Hold it fire, hold it fire! 430. We're fine. 433. He is at the corner of Gosselin and Dearborn. He is still armed. He is on the ground. 433 has the corner of Dobson and Dearborn. Gosselin and Dearborn, he is on the corner. Navarro fue trasladado al hospital St. Catherine, donde posteriormente fue declarado fallecido. Los dos oficiales involucrados fueron llevados al hospital para observación y se encontraban en buen estado. Se recuperó un arma de fuego en escena. Chicago police, don't fucking move! You hear me? Do not fucking move! Watch flag! Chicago police! Behind those barricades! Do not fucking move! Don't do it. Put it down, I'm telling man. you right now. Put it down. Don't. 695, shots fired, shots fired. El 24 de febrero de 2024, poco después de las 10 de la noche, en Tucson, Arizona, Estados Unidos, los agentes del departamento del sheriff del condado de Pima respondieron a una llamada en un hotel ubicado en 4855 South Palo Verde Road sobre un hombre que actuaba de manera errática con una espada. There's Karma, how can I help you? Hello, I work over here at the Days Inn, and I just have customers complaining that there's a guest here that's waving around a sword and screaming. What's the address? 4855 South Palo Verde Road. And what is your name? Where is the male at? He's around the other side of the building on the bottom floor. He's in room 160. He just didn't listen when we told him to stop. We were just... So is he in the room doing this, or is he outside the room doing this? He's outside, like, just right outside of his room, just, like, screaming, waving a sword. Okay, do you know, is he white, black, Hispanic, Native American? He's white. About how old? I would say maybe 30. What color shirt? Red jacket. What color pants or shorts? I want to say maybe black or gray. Oh, he's wearing shorts, gray shorts. Gray shorts, okay. And we weren't going to kick him out. We just wanted him to stop, but he wasn't listening to us. So nobody's with him, are they? No, he's just by himself. Alright, I've got deputies that'll be there shortly, okay? Alrighty, thank you so much. You're welcome, bye-bye. Al llegar, los agentes encontraron a Javon Lewis, de 23 años, de pie fuera de una habitación de hotel, sosteniendo una espada envainada. Hizo declaraciones incoherentes e ignoró las órdenes mientras los oficiales intentaban comunicarse con él. Put it down, like lay it on the ground, or yeah. You gotta call us. Yeah. Saying that you're screaming.
waving the sword and stuff. What's that? I swear I'm not screaming. No, that's fine. I mean, I didn't hear you scream when I pulled up. That's just what the call is Listen referencing. to me now. Listen to me, Holmes. Now you listen to me, dog. Oh, yeah. De repente, Louis desenvainó la espada y se abalanzó sobre los agentes en una postura agresiva. Un agente, temiendo por su vida y la de otros, disparó su arma de fuego, alcanzando a Louis. I'm practicing my way with the baton so I can become better at combat. Are you not able to do that in the comfort of your room? Yeah, leave it there, dude. Don't f***ing do it. Put it down, I'm telling man. you right now. Put it down. Don't. Los agentes brindaron primeros auxilios hasta que llegaron los paramédicos, pero Louis fue declarado muerto en la escena. Ningún agente ni civil resultó herido. El agente involucrado fue identificado como Ramón Morales, con 1 año de servicio. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento, porque la próxima persecución es salvaje. Don't f***ing do it. Put it down, I'm telling you right now. Put it down. Don't. 695, shots fired. Bro, who? Listen. You're not safe. I'll get 1.8, Central. You need an additional. Taser deployed, Central. El 5 de junio de 2025, alrededor de las 8:30 de la noche, el condado de Montgomery, Ohio, se convirtió en el escenario de un thriller de acción de la vida real. Un oficial de Cary Township intentó detener una GMC Sierra Blanca sin placa de matrícula. El conductor, James Collins, de 46 años, no se detuvo, pisó el acelerador. A loose follow. Hey, there's actually somebody in the bed of the pickup truck. White male with a gray shirt, black pants. Looks like either bald or really short hair, one of the two. Un helicóptero de la policía siguió desde el aire mientras la camioneta avanzaba a toda velocidad por la US 35. Las púas de detención destrozaron los neumáticos. Uno de los pasajeros comenzó a arrojar tablones de madera desde la caja de la camioneta al camino, intentando ralentizar a los policías. ¿Quién hace eso? It's coming. More boards, watch out, guys. Gully to Cruise, I'm gonna try to get down to 49 and block off the northbound traffic for you. Multi-car crash. The white male's out on foot. Y entonces, desastre. Collins se desvió hacia la Enero de 75, yendo en contra del tráfico. Segundos después, ocurrió lo inevitable. Un choque violento cerca de Dryden Road. Metal contra metal. Vidrios explotando. Gritos. Los 4 dentro de la camioneta intentaron huir, pero no llegaron lejos. Off of Sandridge, it looks like. Got a black male with black jeans and it looks like a white male with multiple tattoos and blue jeans. Los 4 fueron arrestados en la escena, incluyendo a Thomas Downey, de 49 años. Tanto Downey como Collins ahora enfrentan cargos graves por delitos, asalto vehicular, incumplimiento de órdenes y más. Fueron hospitalizados con heridas menores antes de ser puestos bajo custodia. Varios conductores inocentes también resultaron heridos. Vidas cambiadas, para siempre. He's out on the south, towards that awning. He's running southbound now.
¿Te gusta lo que estás viendo? Presiona suscribirte, esto apenas está comenzando. It's dropping something on the ground, completely stopped. Units are making contact. El 29 de agosto de 2024, aproximadamente a las 12:55 de la tarde, en Arkansas, Estados Unidos, el cabo de la Policía Estatal Arnold estaba patrullando hacia el este en la Interestatal 30 cerca del marcador de la milla 76 cuando observó un Dodge Charger negro siguiendo de cerca a un camión semirremolque. El cabo Arnold intentó detener el vehículo cerca del marcador de la milla 78, pero el sospechoso redujo la velocidad, salió de la autopista y luego volvió a entrar antes de huir a alta velocidad. El sospechoso condujo de manera imprudente, alcanzando velocidades de hasta 140 millas por hora mientras zigzagueaba entre el tráfico y usaba el arcén para adelantar vehículos. En el marcador de la milla 88, el tráfico adelante obligó al sospechoso a reducir la velocidad y Arnold ejecutó una intervención táctica de vehículo, TVI. La maniobra desactivó ambos vehículos. El sospechoso fue detenido sin más incidentes. No se reportaron heridos. Yeah, I'm 10-4. El 23 de septiembre de 2023, en Florida, Estados Unidos, oficiales de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida detuvieron a una mujer de 23 años que conducía una moto acuática después del anochecer. La detención ocurrió durante una patrulla nocturna en el agua. La mujer fue detenida y acusada de navegar bajo la influencia, WIT. El oficial afirmó en su informe que ella mostraba signos de intoxicación durante la detención. Posteriormente, se obtuvo footage de la cámara corporal a través de una solicitud de FOIA, mostrando el encuentro entre el oficial y la mujer. El video contradijo partes del informe del oficial. Step up. 1, 2, 3. Okay, officer, did you conduct a 20-minute observation? I did. During that time, did the subject take anything by mouth or regurgitation? No. The time is 21:11, you may begin. Todos los cargos contra la mujer fueron desestimados en la corte. El juez reprendió al oficial David Morgan por hacer declaraciones falsas en su informe. I'm going to read you the Miranda warning. You have the recommended silence. Anything you say again will be used against you in court of law? No, that's because I wasn't questioning you. Okay, with these rights in mind, do you wish to talk to any questions? No. Now you can stand up.
Come on. El 30 de octubre de 2024, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, en el condado de St. Louis, Missouri, Estados Unidos, un oficial de policía de Brackenridge Hills realizó una parada de tráfico cerca de la avenida Calvert y la avenida North. El Lexus 2014 fue detenido por una infracción de placa de matrícula y ventanas tintadas ilegalmente. It's upside down and you can't see it from outside. I'm so sorry, I apologize, Tom. Me and my solicitor since framed if you get my drift. We had a misunderstanding on all my stuff in my car. There's nothing illegal about having all that stuff. I'm sorry. I apologize. I had to do something wrong. 180 Gordon's was just expired last month. Okay. Do you have the original card? El oficial notó signos de posible intoxicación y pidió al conductor que saliera para una prueba de sobriedad en el campo. El conductor se negó. Mientras fingía buscar su tarjeta de seguro, de repente huyó de la parada, iniciando una persecución a alta velocidad. Are you still trying to pull up that insurance? I'm just asking. You're fine. Okay. Any firearms in the car, anything like that? Okay. All right. Give me just 1 second. I'll be right back with you, boy. Robert 92. Forever 92. Cuando los oficiales alcanzaron el vehículo, el conductor abrió fuego. La policía respondió al fuego, alcanzando al sospechoso. En total, los oficiales dispararon 87 rondas durante la confrontación. El sospechoso fue detenido y llevado de urgencia al hospital para recibir tratamiento para salvar su vida. Right here. Come on. El sospechoso, identificado como J. Evan Henderson, de 30 años, fue acusado posteriormente de asalto en primer grado, víctima especial, acción criminal armada y resistencia al arresto. Los oficiales recuperaron una pistola semiautomática de 9 milímetros, una pistola estilo Ari 15 y 2 casquillos de 9 milímetros gastados del vehículo. Almost left ramp from southbound. Natural Bridge. 3K1. Direction, description, please. 2013. Good. Are we done? Ashley! Put me in cuffs. El 10 de marzo de 2022, en Clearwater, Florida, Estados Unidos, oficiales del Departamento de Policía de Clearwater respondieron a reportes de un disturbio en la playa que involucraba a una mujer de 21 años. Los testigos reportaron un comportamiento ruidoso y agresivo por parte de la mujer, quien parecía estar intoxicada. What did I do? Give her my phone to my sister. Give my phone to my sister. Don't touch my shit. Come on. No. Come on. Y'all are a piece of shit, bitches. Los oficiales hicieron contacto con la mujer, quien se negó a cumplir con las órdenes y se volvió físicamente combativa. Durante el encuentro, golpeó a un oficial mientras resistía el arresto. Can you explain? I don't care. She fucking punched me in the face. But you don't know how to act. That's the problem. Good. Take me to jail. I'm fucking 21. Take me to jail. I don't give a fuck. Good. Take me to jail. Goodbye. Imágenes de cámaras corporales obtenidas posteriormente a través de una solicitud de FOIA mostraron el arresto caótico mientras los oficiales luchaban por someterla en la playa frente a los espectadores. La mujer fue arrestada y acusada de intoxicación desordenada y agresión a un oficial de la ley. Anderson. I'm sorry, Anderson, right? Ashley Anderson. Why do I need all this? Because the cuffs are going to go in the front, which is a lot more Put the cuffs comfortable. in the front. Okay, you're all right. As long as you're respectful, he's gonna take great care of you, and so is the jail. All right? You'll be okay. You'll be okay. Okay.
Yes, nice and cool. Here you go, hon. Okay? Good luck to you, Ashley, okay? So Ashley, before you get out, we're going to have an orange suit for you. Okay, Ashley? Good luck to you, Ashley. Okay. All right? El 13 de diciembre de 2024, a las 9:43 de la noche, en Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos, los agentes recibieron una llamada de una mujer que reportó que su esposo estaba armado y se apuntaba con una pistola en la cabeza. Para cuando los agentes llegaron, el hombre había abandonado el área. Se emitió una alerta bolo, esté alerta, que incluía la identidad del hombre y la descripción del vehículo. Drop the gun, sir! Drop the gun, man. What's going on? Team got an armed party. What? What's going on? Talk to me. A las 11 de la noche, los oficiales respondieron a reportes de un tirador activo en un restaurante en el bloque 3800 de la avenida Strawson. Localizaron al hombre en su camioneta, sosteniendo una pistola en su cabeza. Los oficiales retrocedieron e intentaron desescalar. Durante más de 55 minutos tensos, el hombre disparó varias veces desde dentro de la camioneta. Please don't do this. Nobody wants to hurt you. Nobody wants to see you hurt, man. Thank you. Please set the gun down. Can we evacuate that wall, though? Hey, Dean. Can we stop right now, Dean? Okay, man. There's no need to do this, bro. Dean, I can't hear you. What'd you say? Hey, Dean, man. The more you keep popping rounds off, the more I can't guarantee your safety, man. Drop the gun, Dean! El hombre salió de la camioneta con la pistola aún en su cabeza. Los oficiales desplegaron una ronda de espuma de 40 milímetros, golpeándolo en el estómago, y dispararon bolas de pimienta. El hombre entonces disparó 2 tiros, uno hacia los oficiales y un negocio cercano, y otro directamente a los oficiales. La policía respondió al fuego, alcanzándolo múltiples veces. Dean, put the gun down. El sospechoso, identificado como Dean Ackerman, de 33 años, fue declarado muerto en la escena. Se recuperó una pistola Glock calibre .40 cargada. Únete a nosotros para más acción de la vida real. Suscríbete hoy. Dean, put the gun down. El 4 de junio de 2025, aproximadamente a las 5:50 de la tarde, en Damascus, Arkansas, Estados Unidos, los oficiales fueron alertados por un denunciante que estaba siguiendo su camioneta Dodge Ram negra robada con una caja de herramientas plateada. El vehículo se dirigía al sur por la carretera 65. A las 5:55 de la tarde, los oficiales avistaron el vehículo robado aún dirigiéndose al sur. Activaron las luces y sirenas, pero el conductor se negó a detenerse. El vehículo aumentó la velocidad a medida que el tráfico disminuía, alcanzando 54 millas por hora en una zona de 40 millas por hora, ignorando múltiples lugares seguros para detenerse. Show me your hands! Show me your fucking hands! Show me your fucking hands! Para evitar un peligro mayor, los oficiales realizaron una intervención táctica de vehículo, TVI, justo al sur de la intersección de la carretera 225. El vehículo sospechoso giró hacia un arcén de césped. El conductor salió mientras la camioneta aún estaba en movimiento y corrió hacia un área boscosa, pero fue derribado y arrestado sin más incidentes. El sospechoso, identificado como Jeremiah Webb, fue detenido. No se reportaron heridos.
and unblock the road. El 5 de diciembre de 2024, aproximadamente a las 2:55 de la tarde, en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, ocurrió un tiroteo en la intersección de la avenida Park y la avenida North Portland. Christopher Ferguson, de 21 años, abrió fuego contra otra persona y luego huyó como pasajero en un Honda Accord negro. Un testigo proporcionó a la policía una descripción detallada del vehículo del sospechoso. Alrededor de las 3:10 de la tarde, los oficiales localizaron el Honda Accord negro cerca de la calle Fulton y la avenida Vanderbilt. Cuando intentaron realizar una parada de tráfico cerca de la calle Fulton y la avenida Franklin, el vehículo huyó a alta velocidad. Comenzó una persecución que cubrió aproximadamente 2.5 millas a través de las calles de la ciudad. La persecución terminó cuando el vehículo sospechoso chocó contra otro automóvil cerca de 184 Utica Avenue. Cuando los oficiales se acercaron, Ferguson salió del automóvil y apuntó un arma de fuego hacia ellos. El oficial Aguilar disparó 16 tiros y el oficial Reyes disparó 3 tiros, alcanzando a Ferguson múltiples veces. Park in Unico. He's stuck. Ferguson fue trasladado al centro médico del condado de Kings, donde fue declarado muerto. El conductor, que también fue alcanzado por los disparos, fue hospitalizado para recibir tratamiento por sus heridas. El 4 de septiembre de 2024, aproximadamente a las 5:41 de la tarde, en Springfield, Illinois, Estados Unidos, los oficiales respondieron a reportes de disparos en el bloque 1600 de la calle S16. Una residencia fue impactada por balas disparadas desde un vehículo que pasaba. El tirador huyó de la escena, desencadenando una cacería humana durante la noche. Why did we get pulled over? You got your ID on you? No, I don't got no ID. I don't have a driver's license. That's not good stuff. My driver's license, it was fucked up. It's been fucked up. What's your first name, boss? Alrededor de las 11:28 de la noche, los oficiales localizaron el vehículo sospechoso en el bloque 1100 de la calle S18. Se acercaron e identificaron al pasajero del asiento delantero como el sospechoso. Mientras intentaban arrestarlo, el sospechoso de repente disparó un tiro peligrosamente cerca de los oficiales. Why do y'all need me? Do you have a warrant? Supreme Court says I can ask anybody. No, you don't. Okay. I'm saying, do you have a warrant? Do you want to come out on your own, or do you want to be pulled out of the car? I'm saying, why do y'all need me for? Do you want to be pulled out of the car? Bro, that's Or do crazy, you want to bro. get out of the car on your own? I didn't do anything, bro. Bro, I didn't do anything. That's crazy.
Un oficial de Springfield inmediatamente respondió al fuego, alcanzando al sospechoso. Los oficiales proporcionaron ayuda médica de emergencia y pidieron una ambulancia. Se recuperó un arma de fuego y un casquillo gastado en la escena. 822 shots fired, start 52, turning team. El sospechoso fue trasladado al hospital con heridas que no ponían en peligro su vida y ahora enfrenta cargos graves por disparar contra los oficiales. No te pierdas ni un momento. Presiona el botón de suscribirte ahora. Estos momentos nos recuerdan que cada elección tiene consecuencias. La valentía de nuestros oficiales mantiene a las comunidades seguras, pero el costo puede ser alto. Que esto sea un recordatorio para respetar la ley, pensar antes de actuar y entender los riesgos de las decisiones peligrosas. Si quieres ver más momentos de la vida real desde la primera línea, no olvides suscribirte. Mantente seguro ahí afuera.